Buen día, chicos. Hoy vamos a comenzar el desarrollo de la unidad número 2, que se llama biomecánica. En particular, para esta unidad van a poder utilizar como guía el siguiente libro: Física para Ciencias de la Vida, cuyo autor es Alan Cromer. Este libro de texto está en la universidad, en la biblioteca de la universidad, y hay varios ejemplares disponibles. Bueno, la mecánica es una parte de la física que estudia las condiciones de reposo y de movimiento que se encuentran en los cuerpos debido a la acción de fuerzas. Pero la que vamos a estudiar en este curso es la newtoniana, es la clásica, es la más simple. Se corresponde al capítulo 2 de Cromer. Ese capítulo 2 se llama Fuerza, capítulo 2 y capítulo 3 de Cromer. Bueno, comencemos por lo que nos cuentan en el capítulo 2. ¿Cuáles son las propiedades de las fuerzas? La primera propiedad es que una fuerza siempre es aplicada por un objeto material. La segunda propiedad es que una fuerza se caracteriza por su módulo, por su dirección y su sentido. Eso es equivalente a decir qué cosa. Y esto, que la fuerza es una magnitud vectorial. Es decir, debo dar módulo o intensidad, que es lo mismo, dirección y sentido de la fuerza. Otra de las propiedades es una que ya conocen ustedes, que han estado estudiando, que es la tercera ley de Newton, o principio de acción y de reacción. En principio tenemos dos objetos, un objeto A que estoy marcando acá y un objeto B. Entonces, cuando un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, el A ejerce una fuerza sobre el B. En este caso es esta fuerza que está aquí. El objeto A ejerce una fuerza sobre B, que es esta que estoy marcando con el puntero láser. ¿Quién ejerce la fuerza? A. ¿Sobre quién aparece esa acción? Sobre B. Pero a su vez aparece otra fuerza que se llama reacción a esta primera fuerza. ¿Y esa fuerza dónde aparece? Y en el objeto que efectuó la fuerza, aquel que produjo la fuerza, aparece en A. Sobre el cuerpo A aparece una fuerza del mismo módulo, la misma dirección, pero sentido opuesto. ¿Cómo son esos vectores entre sí? Y cómo lo describimos aquí. Fíjense, esta es una ecuación vectorial. Recuerden la notación. Tengo la letra mayúscula, la flechita arriba. Y esta fuerza que aparece en A, esta fuercita de acá, la fuerza que aparece en A debido a la presencia de B, esa es igual a menos este otro vector. Fíjense, como vectores son iguales en algunos aspectos, en dirección y en módulo, pero el sentido es opuesto. ¿Y dónde consta eso? ¿Cómo lo escribo? Con este signo menos que está aquí. Veamos un caso concreto. Si tenemos sobre el piso este bloque que está aquí y de él atamos una soga, de modo que a través de esa soga una persona puede tirar, puede aplicarle a este cuerpo esta fuerza que está dibujada aquí. ¿Quién ejerce esta fuerza? Y miren, la persona que la está ejecutando, que está tirando. ¿Sobre quién aparece esa acción? Y aparece sobre este cuerpo, sobre el cubo. Aparece sobre el cubo. Pero a su vez, entonces, el cubo ejerce otra fuerza sobre la persona esta, que es esta que está acá. La reacción a esa fuerza. Aplica el cubo y sobre quién aparece, sobre la gente, sobre la persona que efectúa la fuerza. Otra vez, estas dos fuercitas, la fuerza F
con la fuerza de reacción, perdón, con la fuerza de reacción esta que está aquí, esa fuercita con esta otra que está acá, tienen igual dirección que la dirección de la soga, tienen el mismo módulo, pero tienen sentidos opuestos. Continuemos un poquito. Bueno, esto uno lo repite, le ocurre al alumno que lo repite, pero tiene algunos detalles que debemos comprender, que debemos tener claros. Miren, ustedes conocen las fuerzas gravitatorias ya. Ejemplo de esa fuerza gravitatoria es el peso. Las fuerzas gravitatorias son proporcionales a las dos masas que están interactuando y son siempre atractivas. Por ejemplo, en el sistema planetario, el astro principal es el Sol, el más masivo. Alrededor de él están los planetas del sistema solar. Pero, ¿por qué no se escapan? Y debido a la presencia de fuerzas gravitatorias, se mantienen en sus órbitas debido a presencia de fuerzas gravitatorias. Son siempre atractivas esas fuerzas. En particular, consideremos acá la Tierra y aquí nuestro satélite, la Luna. La Tierra ejerce una acción sobre la Luna. ¿Y qué acción es? Y esta que estoy señalando con el puntero. La Tierra atrae a la Luna hacia ella, pero a su vez la Luna atrae a la Tierra hacia ella. Entonces, la Tierra efectúa una acción, que es esta que está acá. La acción aparece en la Luna, pero entonces la Luna ejerce una reacción sobre la Tierra. ¿Sobre quién aparece? Sobre la Tierra. ¿Y quién ejerce la Luna? ¿Cómo son esas dos fuerzas? Fíjense aquí los subíndices. Esta es la fuerza que la Luna ejerce sobre la Tierra, esta que está acá, F sub LT. Y esta es la fuerza que la Tierra ejerce sobre la Luna. Es esa fuerza que está acá. ¿Cómo son vectorialmente esas dos fuerzas? Y no son completamente iguales. Tienen igual módulo, igual dirección, pero el sentido es contrario y eso es lo que me indica este signo menos. Principio de acción y reacción. Aparecen en cuerpos distintos, no aparecen en el mismo cuerpo. Un ejemplo sencillo que quizás nos resulta familiar. Supongamos esto que tenemos acá, una pared, y tenemos un muchacho que está empujando la pared, pero en particular ese muchacho no tiene zapatillas, sino que tendrá zapatillas, pero está en patines. Si él empuja, se aplica una fuerza empujando la pared, y como tiene muy poco rozamiento, muy poca adherencia con el piso debido a los patines, y se va a tender a ir hacia atrás. Es decir, él aplica una fuerza sobre la pared, que es esta que está acá, es esa fuerza. Y la pared devuelve a él una fuerza que lo empuja hacia atrás. Sigamos analizando las propiedades de las fuerzas. Si dos o más fuerzas actúan simultáneamente sobre el mismo objeto, su efecto es el mismo que el de una única fuerza igual a la suma vectorial de las fuerzas individuales. Si tenemos una distinta fuerza, una fuerza 1, una fuerza 2, una fuerza 3, varias fuerzas, el efecto que provocan todas esas fuerzas juntas es equivalente al que produce la suma de esas fuerzas. Pero ojo, es una suma vectorial. Disculpen. Este simbolito es el símbolo de sumatoria. Es decir, así estoy indicando suma de las fuerzas F, pero suma como vectores, no solo sumo los módulos, tengo que sumar vectorialmente. Es decir, aquí fíjense, lo que hay es una suma de vectores. Pues es que todas
el efecto de cada una de estas fuerzas, pero cuando considero el efecto de todas, es el mismo que produce esta fuerza suma, que normalmente se llama fuerza resultante. Veamos un ejemplito, esto que muestra esta figurita, que es una figura del Cromer. Supongamos que tenemos, no sé, una piedra, una pelota, y le atamos dos sogas. Hay una persona que tira de esa soga y lo está haciendo con esta fuerza 1, con esa fuerza 1. Y a lo largo de la otra soga, otra persona ejerce esta otra fuerza 2. Si miramos con atención, nos damos cuenta que los módulos de esas dos fuerzas no son iguales. La 2 tiene más intensidad, más módulo que la 1. Las direcciones tampoco son las mismas. Bueno, ¿cómo sumamos de vectores? Como aprendimos a hacerlo en la clase pasada. El vector 1, este que está acá, el vector 1 inicial es S. Lo traslado paralelo y con el mismo, módulo aquí. A continuación de ese vector 1 colocamos el vector 2. ¿Y el resultado cuál es? Mire, es un vector que va desde el origen del primero hasta el extremo del último. Ese vector que está ahí lo llamo S o vector resultante. La suma de estos dos vectores. Es decir, prestamos atención, hay una diferencia de notación entre esto y esto. Lo más claro, sin duda, que es esto, cuando escribo un vector, porque tengo la flechita arriba. En cambio, lamentablemente el Cromer usa otra notación. El Cromer no va a usar la flechita arriba, sino que va a poner la letra mayúscula, pero negrita, cuando se refiere a vectores. Es decir, esta suma de F1 más F2 es suma, pero es suma vectorial. Es decir, equivale a sumar así. No solamente tengo que sumar los módulos, no los sumo directamente. Lo puedo hacer a través de una construcción geométrica o lo puedo hacer a través de componentes como han trabajado en el práctico. Veamos qué nos dice la primera ley de Newton. En realidad, repasemos lo que ustedes ya han estudiado respecto a la primera ley de Newton. Para que un objeto permanezca en reposo, o sea, en equilibrio, retomamos. Entonces, la primera ley de Newton nos dice que para que un objeto permanezca en reposo, o sea, en equilibrio, o sea, que está quieto, es necesario que la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre él sea 0. Es decir, la suma que recién vimos y que da como resultado una única fuerza, generalmente se llama fuerza resultante, esa suma de fuerza debe ser nula. En ese caso va a ocurrir lo que me dice la primera ley de Newton. El cuerpo, si está en reposo, va a continuar en reposo. Acá viene en realidad lo que quiero que piense. Fíjense, la condición de equilibrio traslacional, para que no se traslade el cuerpo, es que la suma de todas las fuerzas, pero así, una suma vectorial, la suma vectorial se anula, sea 0. Y ahora viene lo que los quiero hacer pensar a través de la siguiente pregunta. Si la fuerza neta o la fuerza resultante, si esto se cumple, si da 0, leo de nuevo, si la fuerza neta que actúa sobre un objeto es nula, la pregunta es, ¿se podrá mover el cuerpo? ¿O esta condición de que la fuerza neta sea nula indica que no se mueve el cuerpo?
Me gustaría que lo pensaran y que la próxima tuvieran la respuesta, pero lo vamos a resolver ahora en clase. Pensemos un ratito. La fuerza neta, la suma de todas las fuerzas es 0. Pero sabemos a su vez que, por la segunda ley de Newton, que enseguida vemos, que la suma de todas las fuerzas es igual a masa por la aceleración que tiene el cuerpo. Entonces lo que es 0 es la aceleración. Significa que era la aceleración el cambio de velocidad. No hay cambio de velocidad. Por lo tanto, puede cumplirse esto. Sin embargo, el cuerpo se va a mover, pero con una condición, con velocidad constante, sin aceleración. Veamos, fíjense que acá seguimos con el capítulo 2 del Cromer, y en particular aquí está el parágrafo 2. Y allí vamos a hablar de algunas fuerzas específicas que ya las han visto ustedes en el curso de ingreso o quizás en el colegio secundario. Un tipo de fuerza muy especial es la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad, ya mencioné hace un rato, que es una fuerza que siempre es atractiva entre dos masas. Dos masas siempre se atraen. Y además es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Un ejemplo de fuerza de gravedad es el peso. Y aquí llamamos peso. Mire, a lo siguiente. Consideremos nuestro planeta, consideremos la Tierra. Si tenemos un objeto cualquiera sobre ella, cualquiera sea su posición, en el polo, en el ecuador, por ejemplo, esto que me dibujan acá, que me dicen que es un bloque de plomo, sobre ese objeto, ojo, que está sobre la superficie de la Tierra, o puede llegar hasta muy cercano. Sobre ese objeto aparece una fuerza, que es la que está dibujada acá, en el caso del polo, y en el caso que está en el ecuador, la fuerza es así. Aparece una fuerza que tiende a llevarlo al centro de la Tierra. Es decir, siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Esa fuerza se llama fuerza peso. Aparece la fuerza peso siempre y cuando el objeto esté cercano a la superficie. Si ya nos vamos unos cuantos kilómetros más alejados de la superficie terrestre, sabemos que existe la gravedad cero, que la Luna atrae a los objetos cercanos a su superficie con menor fuerza, es decir, la gravedad de la Luna es menor. Otro tipo de fuerza es la fuerza elástica. Y este tipo de fuerza lo tenemos que entender bien porque es la fuerza que efectúan los músculos y los tendones en el cuerpo humano. La fuerza elástica le vamos a dar una expresión matemática, es decir, simplificamos el problema y tratamos de encontrar una ecuación matemática que me describa lo que está ocurriendo. En el caso de la fuerza elástica, la ecuación es esta. La fuerza sub K, fuerza elástica, es igual a una constante K por X. Bueno, otro tipo de fuerza es la fuerza elástica, y es una fuerza que nos interesa mucho, porque las fuerzas elásticas están presentes en los músculos, en los tendones, y gracias a esa fuerza podemos mover nuestros huesos. Una expresión de la fuerza elástica es esta, o con mayor precisión es esta que está aquí. La ley de Hooke. Fíjense, me dice simplemente que la fuerza elástica es proporcional a X. ¿Quién es X? Y bueno, el estiramiento del resorte o la compresión. Son directamente proporcionales. Y K es una constante de proporcionalidad que depende del resorte. Vamos a analizar la figura que nos muestran aquí.
tengo un soporte, del soporte cuelgo un resorte al que le adicioné una pesa aquí abajo. Esto se estirará, pero luego tomará una posición de equilibrio y se quedará quietito. Se quedará quietito en esa línea punteada, en esa línea que está ahí. Ahí su posición de equilibrio. Pero si lo sacamos de esa posición de equilibrio, si lo tiro hacia abajo, por ejemplo, llega a esta posición. La distancia que hay entre la posición de equilibrio y ese máximo estiramiento será la amplitud del movimiento. Pero esa X que está acá tiene que ver con cuánto se estira o cuánto se comprime el resorte. La ecuación que está abajo no es exactamente la misma que la de arriba, sí son parientes. La ecuación que está abajo está escrita con anotación de Cronberg. Fíjense, con negrita estamos señalando vectores. Acá el vector es la fuerza y acá el vector es el desplazamiento. Y vectorialmente, la fuerza como vector es proporcional al vector estiramiento. Pero la constante también aparece, pero aparece un signito menos. Y ese menos nos vuelve a indicar que la fuerza elástica y el estiramiento tienen sentidos opuestos. ¿Qué significa eso? Significa que si yo estiro el resorte, lo saco de su posición de equilibrio y lo estiro, la fuerza elástica la fuerza elástica que está presente, va a hacer que el resorte tienda a volver a su posición de equilibrio. Y si yo comprimo el resorte, es decir, apunta para aquel lado, el desplazamiento, la X apunta para arriba, la fuerza elástica va a hacer que el resorte se estire. Es decir, cuando el desplazamiento apunta para un lado, la fuerza elástica apunta para el otro. Otro tipo de fuerzas son las fuerzas de contacto. Son fuerzas que ustedes ya han estudiado. Fuerzas de contacto o fuerzas normales. ¿Cuándo aparecen? Cuando tengo un cuerpo apoyado sobre una superficie, como por ejemplo un cubo, una caja apoyada sobre una mesa. Analicemos un poquito la situación. Esta caja tiene masa. Si tiene masa, tiene peso. Por lo tanto, hay una fuerza que lo tiende a llevar al centro de la Tierra, que es esta fuerza que aquí llamamos F sub G, fuerza de gravedad, es el peso de este cubito. Pero no es la única que actúa, porque si fuese la única que actúa se caería. Como está apoyado, la mesa lo sostiene. La mesa ejerce sobre el cubo una fuerza hacia arriba. Y esa fuerza hacia arriba es esta que está aquí, que en realidad aparece en el cubo. Esta fuerza de contacto, F sub C, o fuerza normal. Sobre el cubo aparecen dos fuerzas. Su propio peso que lo tira hacia abajo y la fuerza normal que lo tira hacia arriba, en realidad lo sostiene. Fijémonos qué relación hay entre la fuerza de contacto y el peso o la fuerza gravitatoria. Aparecen en el mismo objeto, tienen la misma dirección, es decir, si los miro como vectores, tienen el mismo módulo, tienen la misma dirección, pero otra vez el signito menos me indica que tienen sentidos opuestos. Pregunta para los alumnos. ¿La fuerza de contacto y la fuerza de gravedad o peso constituyen un par de acción y reacción? ¿Se acuerdan la tercera ley de Newton que vimos hace un momento? ¿Cuál sería la respuesta? Estoy segura que muchos dirían que sí. La respuesta correcta es que no son un par acción y reacción. ¿Por qué? Porque no cumplen la condición de que aparezca en el otro. Las dos fuerzas,
la fuerza de contacto y la fuerza de gravedad, aparecen las dos en el mismo cuerpo. Y ese cuerpo es la caja, es este cubo que está aquí. Avancemos un poquito más. En realidad, aclaramos el ejemplo anterior. Al menos eso espero. Otra vez tenemos aquí la mesa, que estoy marcando con el cursor. La superficie de la mesa es esta. Sobre esa mesa coloco el cubo, sino que lo he levantado solamente para que sea un poco más claro lo que quiero contar. Pero esta caja está apoyada sobre la mesa. Veamos un poquito. Esta caja tiene un peso que está aquí marcado con esta flecha verde, es una fuerza peso, es una fuerza, es un vector, que lo noto, que lo escribo de esta manera. Además, la mesa ejerce sobre la caja una fuerza de contacto, que es esta de color rojo que está aquí, y que llamo fuerza normal. Hasta ahí es lo que habíamos analizado recién. Analicemos ahora quiénes son las reacciones a esas fuerzas. Primero, el peso aparecía sobre la caja y ¿qué hacía? Y mire, tendía a acelerarlo hacia el centro de la Tierra. ¿Quién aplica la fuerza peso? Y la Tierra. ¿Sobre quién? Sobre la caja. Entonces, la reacción de este peso, ¿dónde tiene que estar? En la Tierra. La reacción de la fuerza peso está en la Tierra. Y en realidad es que la caja tiende a que la Tierra se acerque hacia él. Digamos, la caja tira de la Tierra en la misma dirección en que ella se encuentra. Vamos de nuevo. Peso es esta fuercita verde. La reacción al peso es esta que también está en verde y que aparece aplicada en la Tierra. La puedo considerar aplicada en el centro de la Tierra, que es el centro de gravedad. El otro par de acción y reacción es este par de color rojo. Es decir, sabíamos quién era la normal. Mire, la normal es una fuerza de contacto que ejerce la mesa sobre la caja. Entonces la reacción, ¿quién la tiene que ejercer? La caja. ¿Y sobre quién tiene que aparecer? Sobre la mesa. Es esta que está acá. La caja empuja a la mesa hacia abajo. Volvemos a la misma situación. Fijémonos, la normal y el peso no son un par acción y reacción porque están aplicadas sobre el mismo cuerpo. Volvamos a analizar acá. Las fuerzas de color rojo son un par de acción y reacción y las de color azul son otro par de acción y reacción. Empecemos. La fuerza normal, ¿sobre quién aparece? Sobre este libro que está acá arriba de la mesa. ¿Quién ejerce? La mesa. ¿Sobre quién aparece? Sobre el libro. Entonces la reacción, ¿sobre quién va a aparecer? Y mire, sobre la mesa. El libro empuja la mesa con esta fuerza. El libro la empuja hacia abajo. Analicemos peso con su reacción. El par que acá está señalado en azul. El libro tiene masa. Si tiene masa, tiene peso, que está indicado con este vector azul. Aparece sobre el libro. ¿Quién ejerce? ¿Quién produce la fuerza peso? Y mire, la Tierra. Entonces, sobre la Tierra aparece esta fuerza que está dibujada en color azul. Sobre la Tierra aparece esta fuerza que tiende a acercarlo al libro. ¿Y por qué no se mueve? ¿Por qué no se acelera hacia el libro? Y porque es muy masiva. Esta fuerza tiene una intensidad muy chiquita y no logra que la Tierra se acelere. No logra que el piso se acerque al libro, a eso me estoy refiriendo. Veamos otro tipo de fuerza
con el que vamos a trabajar. Fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. ¿Cuándo aparece esta fuerza? Otra vez, cuando tengo un cuerpo apoyado sobre una superficie. Esta fuerza de rozamiento es la que se opone precisamente al movimiento del cuerpo. Si el cuerpo se mueve hacia la derecha, la fuerza de roce o la fuerza de fricción tiende a detenerlo, tiende a frenarlo, apunta hacia el otro lado. Consideremos lo siguiente. Tenemos una caja, un cubo, al que le hemos adicionado este elementito que se llama un dinamómetro para medir cuánto valen las fuerzas nada más. Es como la balanza de los verduleros, ambulantes, de los que venden cosas por la calle. Esta es la balanza más frecuente que usa. Bueno, pero independientemente de eso, tenemos el cubo, tenemos una soga. A través de esa soga hay un agente, una persona que ejerce una fuerza actuante que tiende a llevarlo al cubo hacia la derecha. Entonces, sobre el cubo aparece esto, una fuerza aplicada. Sobre el cubo aparece esta fuerza, que es esta fuerza que está denotada acá, una fuerza sub A, fuerza que aplica el agente Pero, como está apoyada sobre una superficie, aparece la fuerza de fricción que tiene el otro sentido. Tiene la misma dirección, pero sentido opuesto a la fuerza acción. Allí se van a cumplir algunas condiciones que vamos a tratar de explicar. Sabemos que para comenzar a mover el bloque, necesito aplicar una fuerza que supere a la fuerza de fricción. Es decir, empiezo a aplicar una fuerza y llega un momento que cuando esa fuerza aplicada es mayor que la fuerza de roce, va a comenzar a moverse el cuerpo para este lado. Y sabemos que la fuerza que hay que efectuar para hacer que el cuerpo comience a moverse, esa fuerza es mayor que la que tengo que seguir haciendo para que se mueva, pero con velocidad constante. Otra forma de contar esto, que creo que es un poquito más claro. Hay dos fuerzas de fricción. Hay una fuerza de fricción estática y hay una fuerza de fricción cinética. Es decir, la fuerza de fricción cuando el cuerpo está quieto, cuando uno se ha movido, y otra fuerza de rozamiento cuando ya está en movimiento. Esta fuerza de fricción estática, el módulo de esa fuerza, lo puedo calcular como un coeficiente por esta fuerza que está aplicando este señor que lo está tirando para allá. La fuerza de fricción cinética tiene la misma expresión. Las dos son proporcionales a la fuerza aplicada, pero la diferencia está en los coeficientes. Cuando hablo de fuerza de fricción estática, el coeficiente de roce que tengo que considerar es el estático. Esta es una letra griega, que es la letra mu, equivalente a la M de nuestro alfabeto. Este mu sub S es el coeficiente de rozamiento estático. Y este mu sub K, el coeficiente de rozamiento de fricción cinético, por eso la K. ¿Qué relación hay entre esos dos coeficientes? Y mire, ¿quién es más grande? Y el estático. El coeficiente de roce estático es mayor que el coeficiente de rozamiento estático. Vale esta relación que estoy diciendo acá. Es decir, el cinético a lo sumo puede ser igual,
pero siempre es menor. Siempre es menor o igual al estático. O como lo leíamos hace rato, leíamos la desigualdad desde la derecha hacia la izquierda. A ver si esta figura aclara un poquito lo que estoy diciendo. Cómo actúa esta fuerza de rozamiento. Esto de que hay una fuerza de rozamiento estática y una fuerza de rozamiento cinética. Consideremos la misma situación de recién, que hay un bloque apoyado sobre una superficie y le adicioné una soga a través de la cual voy a aplicar una fuerza. En principio, está la soguita bien relajada, no está tensa, no tengo ninguna fuerza aplicada. Entonces aquí el bloque está quieto, no se desplaza, no se mueve. Si no se mueve, ni estoy intentando moverlo, pues simplemente la fuerza de rozamiento vale 0. Y esta fuerza de rozamiento estático es la que vale 0. No hay movimiento, no hay roce. Tampoco estoy intentando moverlo, no hay fuerza de rozamiento estático. Veamos lo que estamos mostrando en la figura B. La figurita B que está acá. Aplicamos una tensión con la soguita, empleando la soga que le hemos atado. Es decir, hay una persona que tira del cuerpo hacia la derecha. Sin embargo, no comienza inmediatamente a moverse el cuerpo. Esta fuerza aplicada tiene que superar la fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción. Recién cuando la supera, apenas la supere, sí se va a comenzar a deslizar el cuerpo hacia la derecha. ¿Cómo lo expreso a eso? Con la siguiente ecuación. Fíjense, la fuerza de roce estático, la fuerza de fricción estática es menor que el coeficiente estático por la fuerza aplicada, que en realidad está relacionada con la normal. Es decir, acá la fuerza de fricción es menor que la fuerza aplicada. Es menor. Entonces logré veamos si con esta figura se entiende un poquito más lo de fuerza de rozamiento. Esto de que hay una fuerza de fricción estática y una fuerza de fricción cinética. Consideremos esta situación, que es la misma de recién. Esta situación en la que tengo un bloque apoyado sobre una superficie y lo que hice fue adicionarle una soga, una cuerda, a través de la cual le voy a poder aplicar una tensión. En principio, fíjense que las fuerzas están actuando acá, está quietito el cubo. Si está quietito, las fuerzas que están actuando son simplemente la fuerza normal y la fuerza peso. Están aplicadas en el mismo cuerpo, por lo tanto, tienen sentido opuesto. El mismo módulo verticalmente no se mueve. Estas dos fuerzas se cancelan, vectorialmente se cancelan. No hay movimiento. Si no hay movimiento, la fuerza de fricción es 0. Empecemos a tirar, a tensionar la soguita. Empecemos a aplicar esta fuerza que llamamos tensión. Empezamos a aumentarla levemente, pero aún no logramos que el cuerpo se desplace. ¿Esto qué significa? Que la fuerza de fricción es menor que mu por la normal, pero el mu estático. Es decir, fíjense, en A, B y C
no se mueve el cuerpo, recién se va a mover en D. Aquí no aplicamos fuerza, estaba quietito. Acá aplicamos una fuerza, pero no tiene la suficiente intensidad como para vencer la fuerza de rozamiento estático que lo pega al bloque, al piso. Sigo aumentando esa fuerza aplicada. Ahora tiene este módulo que, como vemos aquí, es más grande que el anterior. Justo ese módulo sí es igual a la fuerza de fricción. Esta tensión tiene el mismo valor que la fuerza de fricción, mu por la normal, pero que mu, el estático. Estoy a punto de que comience a moverse el cubito, siempre y cuando siga aumentando esta fuerza aplicada. Es decir, acá, el momento previo al movimiento, estas dos fuerzas tienen el mismo valor. La fuerza estática es igual a esta fuerza aplicada. Y en el último dibujito, lo que hago, ya logré hacerlo mover, apenas superé esta fuercita, esta fuerza aplicada, comienza a moverse. Y para que se siga moviendo, pero con velocidad constante, la fuerza que tengo que seguir aplicando es menor que la anterior. Porque esta fuerza solamente debe vencer a una fuerza de rozamiento, pero es la fuerza de rozamiento cinética. Esta fuercita que yo estoy marcando, a ver si lo marco con el puntero, esta fuerza F sub K, una fuerza de roce que tiende a frenar el cubito, esa es menor que la que tengo aquí, la fuerza de roce estática. ¿Y por qué es eso? Y mire, porque simplemente se cumple esto que ya habíamos dicho. El coeficiente de rozamiento estático es siempre más grande o a lo sumo es igual al coeficiente cinético. Bueno, esto es algo muy sencillo, pero tiene que ver con la carrera que ustedes están estudiando. ¿Por qué subíndice K? Si hablamos de cinética. Y bueno, el origen de la palabra cinética es del griego y kinesis significa movimiento. Así que esta sub K es el coeficiente de rozamiento ya en movimiento, el coeficiente de rozamiento cinético. Y precisamente la palabrita kinesiología está relacionada con el movimiento del cuerpo humano. Sigamos avanzando y hablemos ahora de fuerza muscular, que son las fuerzas que a ustedes les interesan como futuros kinesiólogos. La contracción del músculo produce dos pares de fuerzas, es decir, dos pares, acción y reacción, que actúan sobre los dos huesos y el músculo en los puntos donde están ligados los tendones. Analicemos un poco la figura esta que nos muestra nuestro libro guía. Tenemos el húmero y tenemos el músculo bíceps, que está unido a través de los tendones con el húmero y aquí con el hueso del antebrazo. Lo que yo estoy diciendo es que aquí, en la unión esta entre el hueso y el tendón, aquí aparece un par de acción y reacción. Y también en este otro punto, es decir, un músculo une dos huesos. El músculo con los tendones, estoy uniendo este hueso con este que está acá. Fíjense, el otro par, acción y reacción, aparece acá. Analicemos, por ejemplo, el par que aparece aquí arriba. Si el músculo se contrae, es decir, el tendón ejerce una fuerza hacia abajo. El tendón tiende a traer el hueso hacia abajo, pero a su vez el hueso le responde a esa fuerza con una fuerza hacia arriba igual y opuesta. Si
Si ahora queremos estirar, si queremos bajar el antebrazo, ¿cómo va a ser la fuerza? Y bueno, el tendón lo va a tirar ahora hacia abajo y el hueso va a tirar hacia arriba. ¿Cómo sería acá? Si lo quiero bajar, el músculo, el hueso tira hacia abajo y el músculo tira hacia arriba. Es decir, en cada unión hueso-ligamento aparece un par de acciones-reacción. Es decir, las fuerzas aparecen en distintos cuerpos. Tienen la misma dirección y el mismo módulo. Una es la acción, por ejemplo, del músculo, que aparece en el hueso. La reacción, entonces, va a aparecer en el músculo y la va a provocar el hueso. Estas fuerzas son de acción y reacción entre cada hueso y el músculo. Sigamos un poquito. Otras fuerzas que también vamos a estudiar son las fuerzas de compresión y de tensión. Cuando las fuerzas son de compresión, y de nuevo nuestro bloquecito, nuestro cubo, cuando tiendo a comprimirlo, cuando aplico fuerzas de manera de tender a achicarlo. Ahí estoy hablando de fuerzas de compresión. Y fuerzas de tensión son, por ejemplo, estas dos, la fuerza 1 y la fuerza 2, que tienden a estirar el objeto de que se trate. Bueno, si continuamos con nuestro libro, guía, otro punto son ejemplos de fuerzas alineadas. Ya hemos aprendido a sumar vectores alineados, ya sean desplazamientos o los que vieron en la práctica. Así que esto es un simple repaso de esa suma de fuerzas cuando apuntan hacia el mismo lado o cuando tienen sentidos opuestos. Y acá viene una aplicación muy importante de fuerza de contacto. Es una aplicación a la columna vertebral. Ustedes saben mejor que yo que la columna vertebral del ser humano tiene esta forma que está acá. Si nosotros queremos responder a la siguiente pregunta, ¿por qué las vértebras inferiores son más anchas que las superiores? Porque sobre las vértebras inferiores la fuerza de contacto o normal es mayor, ya que cada una soporta el peso de todas las otras situadas más arriba. Si analizamos estas situaciones que se muestran en esta figura, en los 2.25 y en los 2.26, esto nos permite entender más lo que acabamos de decir, que las vértebras de más abajo son más anchas que las de más arriba. Fíjense esta situación. Esto que está acá es una simple balanza. Tengo un primer cubo que es más liviano, que pesa 5, supongamos que su peso sea de 5 newtons. Y arriba de él hay un cubo más grande, que tiene un peso de 10 newtons, vamos a suponer nosotros. Entonces la balanza esta, bueno, me marca la suma de los dos, me marca los 15 newtons. Este kilopondio es una unidad inglesa con la cual no vamos a trabajar. Vamos a suponer que acá son 15 y newton, pero el kilopondio es una unidad de fuerza. Bueno, pero analicemos qué pasa en un bloque y en el otro. Analicemos cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo de arriba, sobre el cuerpo B. Sobre este cuerpo, ¿qué fuerzas aparecen? Y mire, aparece su fuerza peso y además aparece una fuerza normal, que es la fuerza que ejerce el cuerpito A sobre el B. Es decir, la fuerza con que el cubo de abajo sostiene al que está arriba. Entonces, esta es una fuerza de contacto o fuerza normal y este es el peso del bloque B. ¿Cómo son esas dos fuerzas? Tienen el mismo módulo, la misma dirección
pero sentidos opuestos se cancelan. Sobre B no aparece nadie, ninguna fuerza actuante. No aparece una fuerza resultante, no aparece una fuerza neta. Consideremos qué pasa con el pobre bloquecito que está acá abajo. Este bloque cuyo peso es de 5 newton. Tiene menos masa, pesa menos. ¿Qué fuerzas aparecen? Y miren, sobre este cuerpo, sobre este cubo A, aparece su peso, que es más chiquito, que está representado por este vector, y lo llamamos F'G, pero es el peso del cuerpito A. Pero, además, sobre el cuerpito A, aparece una normal, una fuerza de contacto sobre el cuerpo A, porque el cuerpo A es sostenido por la balanza, pero la balanza tiene que sostener no solo al A, sino también al B. Sobre el cuerpo A aparece una fuerza de contacto más grande, es esta que está acá. En definitiva, aparece esta fuerza y esta chiquita. Y no tienen la misma, si bien es cierto que tienen sentido opuesto, no tienen la misma intensidad. Es decir, si yo la sumo vectorialmente, la suma esa no es 0, sino que la suma es este vector que está aquí. La suma de la fuerza normal sobre el cuerpo A, esa es la fuerza normal, sumada con la fuerza peso del cuerpito, no es nula, sino que es esta fuerza resultante. ¿Y esa fuerza qué va a hacer? Y mire, es una fuerza que aparece sobre el A. Va a hacer que se comprima. Es decir, esta situación de tener abajo un cuerpo menos ancho, con menor área de contacto que está arriba, no puede acontecer. Es decir, lo que está pasando es que sobre este bloquecito aparece esta fuerza que me lo va a tender a deformar, lo va a tender a aplastar. Para que eso no suceda, tengo que invertir la situación. El bloque más grande abajo y el más chiquito arriba. Que es lo que pasa con la columna vertebral de los seres humanos. Otro punto que tenemos que estudiar ahora son las componentes de una fuerza. Es cierto que nosotros hemos estudiado componentes de vectores, pero ahora nuestros vectores son fuerzas y aplicadas al cuerpo humano. Por ejemplo, si tenemos el brazo extendido, está extendido porque el bíceps está tirando del húmero con esta fuerza que está acá, con esta fuerza F. La marcamos con el puntero. Esta fuerza F es la que produce el músculo tirando o manteniendo al brazo, al hueso, en esta condición, en esta posición. Fíjense, de esa fuerza F no es completamente horizontal ni es completamente vertical. Entonces, si quiero trabajar un poquito, voy a tener que trabajar con componentes. Vamos a marcar de nuevo. Esa fuerza F que aparece sobre el húmero le ejerce el bíceps y forma un ángulo de 15 grados con la horizontal. Si sacamos esa situación en limpio, como está en este esquema de aquí, simplemente tenemos el vector F que forma 15 grados con la horizontal. Y en lugar de trabajar con esto que está inclinadito, que es complicado, trabajamos con las componentes. Con la componente en X, que la voy a poder calcular a través del coseno de 15, y con la componente en Y, que la voy a poder calcular empleando seno de 15 grados. Siempre se cumple que el vector la componente de la fuerza, esta que está acá, la componente de la fuerza según el eje de las X, más este otro vectorcito, que no es más que la componente de la fuerza en el eje de las Y,
sumo este vector más este, es decir, si coloco uno, a continuación el otro, y el resultado, la suma, ¿cuál es? Y mire, es un nuevo vector que une el origen del primero con el extremo del último. Es esto. Es decir, siempre se va a cumplir esto, que la fuerza total se puede escribir como la suma de las componentes. Pero ojo que acá es una suma vectorial, reitero. Esta forma de notar es la forma que usa el libro que vamos a seguir, el Cromer. No es la letra mayúscula con las flechitas, sino que la letra mayúscula, pero negrita. Cuando él no ponga negrita y ponga simple, se está refiriendo a módulo. Bueno, lo que quiere indicar acá que esta suma vectorial, a mí me parece que es más fácil escribirla de esta manera, porque queda claramente escrito que F, que con F y la flechita arriba me refiero a todo un vector. Es decir, las sumas vectoriales de las componentes me da como resultado el vector principal. Simplemente esto lo reitero, que quiero aclarar que la forma de escribir un vector depende del libro, del texto que se siga. Esta es la forma que vamos a usar nosotros. El Cromer utiliza esta otra.